Buen día. Esta charla es sobre las ecuaciones de 2K-Hitchin y los haces de Higgs. Es un trabajo en conjunto con Hugo García Compeán y Aldo Martínez Merino. Voy a dividir la charla en tres partes. Una primera parte será una introducción, donde hablaré un poco del origen de estas ecuaciones y los haces de Higgs, y del operador de Hodge en geometría compleja, y algunas propiedades del operador de Hodge que van a ser más importantes en la siguiente sección, que es básicamente sobre teoría de Yang-Mills. Veremos un poco algunas definiciones básicas en enlaces holomorfos y cómo el operador de Hodge se extiende de manera natural en la teoría de Yang-Mills, y algunos comentarios adicionales sobre la teoría de Yang-Mills que serán importantes en la tercera parte de la charla, que está destinada a estudiar las ecuaciones de 2K-Hitchin y verlas desde el punto de vista de haces de Higgs. Mencionaremos un poco haces de Higgs y las ecuaciones de Hermite-Yang-Mills, que es una parte de la literatura clásica en geometría. Veremos las ecuaciones de 2K-Hitchin de una manera distinta, ya desde una aproximación geométrica, y veremos que desde ese punto de vista, un poco siguiendo Kobayashi, es natural pensar no solamente en haces holomorfos, sino verlas directamente desde haces de Higgs. Y al final, si queda algún tiempo, veremos un poco un funcional asociado de manera natural a estas ecuaciones 2K-Hitchin. Bien, entonces podemos comenzar. Quizás con algunos comentarios históricos. Las ecuaciones de Yang-Mills son esenciales en un área gigantesca en física conocida como física de altas energías. Todo este desarrollo de teoría de Yang-Mills fue hecho por físicos entre la década de los 50 y 70. Aparecieron inicialmente Yang, Mills, después Feynman, Schwinger, Tomonaga, Weinberg, Glashow, Salam y Gell-Mann, entre otros. Y para darles una idea de la importancia que esto tuvo, pues estos personajes fueron premios Nobel de física por trabajos relacionados a la teoría de Yang-Mills. Entonces, a grosso modo, las ecuaciones de Yang-Mills describen, desde el punto de vista físico, 3 de las 4 interacciones fundamentales. Por eso son tan importantes, ¿no? La que haría por fuera sería la gravitación. Y un caso especial de las ecuaciones de Yang-Mills son conocidas como las ecuaciones de Yang-Mills autoduales. Y un comentario importante que vale la pena notar es que todas estas ecuaciones pueden ser escritas en términos geométricos. Esto fue algo que fue primeramente notado por Atiyah. Entonces pueden ser escritas en términos de haces, conexiones y variedades, ¿cierto? Son trabajos de Atiyah, Bott, Taubes, Hitchin, entre otros. Y esto fue un poco posterior, entre los 70s y los 80s, de manera que la teoría de Mills puede verse como una moneda de dos caras, donde una cara es la cara física y otra una cara más geométrica. Bien, entonces, un poco para seguir con la historia, Hitchin en el año 87 estudia las ecuaciones de Yang-Mills autoduales en 2 dimensiones. Las ecuaciones habían sido definidas inicialmente en 4 dimensiones, había razones para estudiar reducciones dimensionales, en particular el caso 2-dimensional resultaba de interés, y define las mismas, entonces, desde el punto de vista geométrico, para un haz vectorial, V, sobre una superficie de Riemann compacta X, el haz lo tomaba de rango 2, y básicamente las ecuaciones se planteaban de la siguiente manera: se buscaban una conexión A en ese haz y una cierta sección phi de un haz asociado, de los endomorfismos, pero era para ser más concretos, era 1-0 forma, con coeficientes en los endomorfismos de ese haz. Y ese se llamaba un campo de Higgs. Es una terminología que inclusive los físicos venían usando siempre que hacían reducción dimensional. Y las ecuaciones, entonces, desde ese punto de vista, se podían plantear de la siguiente manera. Una de las ecuaciones era un vínculo entre la curvatura de esa conexión, que estoy notando como f de a, y el mismo campo que estamos introduciendo aquí de Higgs y su complejo conjugado, y del otro era una condición con un operador. Este operador es el operador de Cauchy-Riemann, que resulta naturalmente asociado a la conexión A. Entonces esto se puede ver como una condición de holomorfía. De hecho, este operador puede verse también como una estructura holomorfa del haz, ¿no? Desde un punto de vista más moderno. Entonces se buscaban estos pares, A y Phi, que satisfacieran estas 2 condiciones. Entonces lo que Hitchin nota, a grosso modo, es que la existencia de soluciones a estas ecuaciones estaba íntimamente ligada a propiedades topológicas de la variedad y propiedades algebraicas del haz, en particular una propiedad conocida como estabilidad de Mumford, o mu-estabilidad. Simpson generaliza poco después las ideas de Hitchin
a un as, ahora sí ya de una vez holomorfo, sobre una variedad de Keller. Podía ser compacta o no, pero en la gran mayoría de los casos de interés era compacta, y es él quien acuña el término as de Higgs. Y naturalmente aparecen un conjunto de ecuaciones conocidas como las ecuaciones de Hermite y Young-Mills, y de nuevo la existencia de soluciones a esas ecuaciones estaba relacionada con una estabilidad de Mumford. Estas ecuaciones de Hermite y Young-Mills podían verse entonces como una generalización natural de las ecuaciones que Hitchin estaba obteniendo aquí arriba. Bien, entonces, y si ven, ya, digamos, esto fue entre el 87 y el 91 que Simpson escribe estos trabajos, y en el año 2017, ya mucho más recientemente, Ward define las ecuaciones de Tosca-Hitchin como otra generalización de las ecuaciones de Hitchin. Entonces, desde el punto de vista de la física matemática, como las introduce Ward, las ecuaciones están definidas para una variedad compleja, un grupo gauge, G, y las ecuaciones entonces quedan determinadas para una conexión y un campo Higgs. Estos serían entonces formas diferenciales que toman valores en el álgebra del grupo gauge. Y las ecuaciones entonces quedaban de esta manera, eran 4 ecuaciones, donde si ustedes pueden ver la primera se parece a esta ecuación de Hitchin y la segunda se parece un poco a esta ecuación, no exactamente la misma, pero se parece, y hay 2 ecuaciones adicionales. Bien, entonces la idea con la charla es mostrarles que estas 2 ecuaciones se pueden reducir, se pueden satisfacer de manera tautológica si uno toma haces de Higgs. Bien, entonces vamos a comenzar con algunos conceptos matemáticos. En lo que sigue la charla, X va a ser una variedad de Keller compacta de dimensión n. Escogemos la métrica y la forma de Keller como G y omega, respectivamente, y definimos entonces a omega PQX como el as natural que resulta de tomar productos wedge de P veces el as cotangente holomorfo, lo podemos entrar como omega 1, 0, y el complejo conjugado de dicho as. Entonces, este as tiene secciones, las secciones las vamos a denotar, las 6 secciones C infinito como APQX, entonces este es el espacio de secciones C infinitas de dicho as. Y entonces en geometría compleja, Kobayashi suele usar marcos unitarios para simplificar los cálculos, y en efecto, digamos, tomando marcos unitarios, vamos a anotarlos aquí como teta alfa, la métrica entonces es diagonal y por lo tanto se puede escribir como una suma de estos marcos, teta alfa conjugado, y la forma de Keller es I veces, de ese real, teta alfa wedge, teta alfa barra. Bien, entonces es conveniente también introducir una notación de multiíndices. Entonces vamos a denotar esta A como una p-tupleta de índices, de entrada los escogemos ordenados, y entonces teta A va a ser este producto wedge, desde teta alfa 1 hasta teta alfa p, y el complejo conjugado análogamente pues va a ser el wedge de los complejos conjugados. Entonces denotamos también el índice primado como el índice complementario de A. Entonces, y de una vez también lo tomamos ordenado por simplificar toda la notación. Entonces alfa prima va a ser algo como alfa desde P más 1 hasta N y va a ser el índice complementario A. Y denotamos entonces por sigma A' como el signo de la permutación A'. Bien. Entonces, usando ese tipo de notación de multiíndices, uno puede escribir cualquier PQ forma de manera muy simple. Uno puede escribir una PQ forma localmente, usando estos marcos como algo de este tipo en multiíndices, donde esta cosa son, pues, son coeficientes, son funciones C infinito. Esa notación es muy útil porque uno puede definir de manera muy resumida el operador de Hodge como el operador A0 lineal, estrella, tal que toma una PQ forma y la convierte en n-q, n-p forma, ¿no? Y este operador de Hodge entonces está definido en un marco. Entonces el marco unitario que está definido aquí es básicamente proporcional a este, que es el complementario, y la constante es un i a la n, raíz cuadrada de menos 1 a la n, y un cierto factor de más o menos 1, calculado de una manera un poco complicada, perdón, con estos signos de las permutaciones, y un menos 1 acá que tiene que ver con la dimensión, y el p que estaba asociado al primer índice. La idea entonces de escoger este epsilon es que esto simplifica propiedades más adelante. En efecto, la definición de este epsilon AB implica que el operador de Hodge satisface esta propiedad, y es que el cuadrado es más o menos la identidad dependiendo de quiénes sean P y Q. Entonces,
Si uno tiene un operador de Hodge, uno puede definir un complejo conjugado. El complejo conjugado entonces ya lleva, lo vamos a anotar como estrella barra, lleva a PQ formas en n-p, n-q. Está definido por esta expresión. Cualquiera de las dos puede servir como definición. Y se tiene una propiedad natural para el complejo conjugado del operador de Hodge, que es esta. Si uno hace este producto wedge, esto es simplemente la forma de volumen asociada, ¿no? Esta omega era la forma de Keller. Y de hecho, en alguna parte de la literatura, esta estrella conjugado es realmente que se conoce como el operador de Hodge. Solamente Kobayashi un poco hace la diferencia entre el Hodge y el Hodge complejo conjugado. Vamos a seguir la notación de Kobayashi. Uno muestra, usando este operador complejo conjugado de operador de Hodge, que esto define un producto interno de manera natural, hermitiano, definido de esta manera. Y si uno escribe esto localmente usando marcos unitarios, uno puede escribir esto como esta sumatoria, ¿no? De aquí van los complejos conjugados de las componentes del psi. Y de hecho la expresión entre corchetes pues define un producto interno puntual. Entonces uno tiene normas, digamos, puntuales asociadas a este producto interno y normas globales que la vamos a diferenciar por una barra y doble barra. Y uno puede definir entonces a un psi que está aquí, pues uno tiene un complejo conjugado de ese psi, que es una QP forma. Entonces de manera natural, si uno escribe esta QP forma de esta manera, lo que uno se da cuenta es que las componentes del complejo conjugado son simplemente más o menos los complejos conjugados de las componentes del psi original, ¿no? Que nos esperaría. Entonces, igual uno en geometría puede subir y bajar índices usando la métrica, pero como la métrica es diagonal, uno fácilmente muestra entonces que se suben los índices de esta manera, y esto lo hago simplemente con el objeto de comparar con literatura en física, ¿cierto? Que está aquí al lado izquierdo, que es lo que aparece aquí en este producto, pues lo puede uno escribir de esta manera, donde tiene índices arriba y abajo, que para los físicos es conveniente tenerlos así por cuestiones de la convención de Einstein. Bien. Digamos que eso con la parte de geometría compleja. Ahora uno puede, digamos, extender estas propiedades al caso de interés en la teoría Yang-Mills. Pensamos entonces en un haz vectorial holomorfo EX, con H una métrica hermitiana en el haz. Entonces, como se sabe, en geometría compleja existe una única conexión, esta es la conexión de Chern, una conexión hermitiana, que es compatible, esa conexión se puede escribir de esta manera, donde esto aquí ya implícitamente estoy diciendo que es compatible con la estructura holomorfa, y es también compatible con la métrica. Esta se puede escribir como una condición de paralelismo, ¿cierto? Es prácticamente que la derivada covariante de la métrica es cero. Digamos que ahorita no voy a entrar mucho en detalle en estas cuestiones técnicas. Y en teoría Yang-Mills, entonces ya nos interesan los haces siguientes, son los que nos vamos a entrar por esta terminología, y básicamente son los productos tensoriales de los haces que habíamos definido antes en geometría compleja, producto tensorial que de las endomorfismos. Entonces, siguiendo la notación de Kobayashi, uno dice que estas APQX son el correspondiente espacio de secciones C infinito. Entonces, análogamente, si uno tiene un phi aquí, una sección de estas, pues entonces esa sección se puede escribir de esta manera, donde ahora escojo mayúsculas para diferenciarlos de las formas que habíamos definido antes, que eran en letras griegas minúsculas. Entonces, aquí la diferencia es que este ya no solamente es una C infinito función, sino que es un endomorfismo local. Entonces uno puede escribir, digamos, si el rango de E los tomamos como R y uno toma un marco local NE, no necesariamente un marco unitario, sino un marco local cualquiera, y tomamos el marco dual con índices arriba. Entonces uno puede escribir este phi AB, lo puede expandir como de esta manera, como ahora sí, donde son ya las componentes y son C infinito funciones, y esta es como la base de los endomorfismos. Bien. Entonces, uno puede definir, así como teníamos un complejo conjugado en el caso de la geometría compleja, pues uno puede definir un hermítico conjugado de psi con respecto a esta métrica H como el elemento que vamos a denotar de esta manera. Entonces, hermítico conjugado con respecto a H es un elemento que si este estaba en PQ, este va a estar en QP y va a estar definido implícitamente por esta condición, ¿cierto? Entonces, análogamente, si uno tiene el operador de Hodge en geometría compleja, pues se extiende de manera obvia a un operador de Hodge entre estos espacios de secciones, simplemente aplicando el operador de Hodge en la parte de formas y no tocando los endomorfismos, ¿no? Entonces, de lo anterior, uno tiene un hermítico conjugado del operador de Hodge, que sería como el análogo del complejo conjugado, que está definido de esta manera, lo vamos a anotar como estrella barra H, y es básicamente definido como la composición de tomar primero el hermítico conjugado y después tomar el operador de Hodge. Bien, entonces,
En analogía, digamos, si uno toma ahora un marco unitario, entonces la métrica también en el haz es la delta, es la diagonal, y, y uno tiene entonces de la definición del hermítico conjugado que en efecto las componentes del hermítico conjugado de un psi, de una PQ forma con valores en los isomorfismos de E, son en esencia los traspuestos conjugados, es decir, los adjuntos. Entonces uno puede resumir eso en esta fórmula acá, decir que las componentes de este son en esencia los componentes, el adjunto, la matriz adjunta, pero pesada aquí con un más o menos 1, dependiendo del PQ que tenga aquí la sección. Perdón. Entonces, bien, uno de lo anterior, uno puede computar fácilmente quién es el hermítico conjugado de un psi, y lo que uno encuentra es que esto dado por esta expresión, y esa expresión le ayuda a uno de manera muy eficiente a calcular cuánto es la traza de phi, wedge, esta cosa. Y entonces esta traza resulta ser esto, pero aquí uno muestra en general que a menos que el multiíndice A sea exactamente el multiíndice C y el multiíndice B sea exactamente el multiíndice D, eso es 0. Y en el caso en que sean iguales, eso es precisamente omega n sobre n factorial, que era la propiedad que habíamos inclusive ya comentado desde la primera parte de cuando estamos hablando solamente de geometría compleja. Entonces eso hace que esta traza quede resumida de esta manera. Y uno tiene entonces de inmediato que si toma el complejo conjugado de esa traza, eso equivale a intercambiar los papeles de phi y psi, y por lo tanto eso define un producto interno hermitiano, y uno tiene entonces que la fórmula se extiende a teoría Yang-Mills de esta manera. Digamos, el producto interno hermitiano ahorita sería entonces, en este espacio de secciones, sería dado por la traza de esta expresión, y uno tiene entonces de nuevo normas puntuales, normas globales o L2, y conviene separar entre estos productos internos con paréntesis o brackets, ¿no? Bien, según sea el caso. Ok, entonces tenemos estos productos internos que vamos a usar al final para definir el funcional y estas normas. Entonces, igual uno puede subir índices con la métrica, no me voy a tener mucho en esta parte, simplemente es para comentarles que uno puede hacer esto compatible con una notación de física donde se use un índice abajo y un índice arriba y uno puede omitir las sumatorias. En general, si uno tiene, digamos, ahora una PQ forma con valores en los endomorfismos y una SU forma con valores en los endomorfismos, pues uno puede tomar el producto wedge porque son formas y dejar los endomorfismos quietos. Entonces, y uno puede escribir esto en términos de multiíndices, pero digamos no es necesario en la práctica hacer todo esto, entonces voy a pasar digamos, por esta parte rápido. La idea es que si uno tiene este producto wedge, pues uno puede definir un bracket naturalmente en la teoría Yang-Mills, dado simplemente por este producto wedge menos el producto wedge, pero con este signo menos 1. Y si uno hace eso, uno muestra que en efecto esto es una expresión de este tipo, donde este ahora sí es el conmutador usual de los endomorfismos. Entonces lo puedes escribir así también si lo quieres reordenar, intercambiando el multiíndice C con el multiíndice B. Bien, entonces hago esa expresión de corchetes porque son las cosas que aparecen usualmente en los funcionales, tanto en física como en geometría. Bien. Entonces, finalmente, como les decía desde antes, uno puede escribir esto, la idea de la charla, a propósito de la charla, es mostrar que las ecuaciones Tosca-Hitchin, que las ve Boart como otra generalización a las ecuaciones de Hitchin, distinta de las ecuaciones de Hermite-Yang-Mills, también puede escribirse de manera natural en términos de haces de Higgs. Entonces vamos a ver primero la definición rápidamente de un haz de Higgs. Un haz de Higgs básicamente es un par, donde E ya es un haz holomorfo, como que acabamos de definir, y Phi es una sección holomorfa de tipo 1,0 con coeficientes en los endomorfismos. Este es llamado un campo de Higgs. Y tal que satisface esta condición de integrabilidad es que Phi wedge Phi es 0. Entonces, los primeros ejemplos de estos haces aparecen en los artículos de Hitchin y Simpson. No me voy a detener en esta parte porque tendríamos que hacer una charla distinta solamente para ver los ejemplos. Y la idea es que digamos, estos objetos aparecen en geometría compleja, son de interés. Digamos que en geometría compleja uno sabe, como sabíamos, una métrica, si uno tiene una métrica H, entonces uno define una conexión que la vamos a llamar D sub H, que se llama la conexión de Chern. Pero uno también, si tiene un haz de Higgs, pues tiene este Phi, tiene el hermítico conjugado del Phi, que lo decidimos exactamente con las fórmulas anteriores. Entonces el hermítico conjugado debe ser una forma de tipo 0,1,
Entonces Simpson introduce de manera natural una conexión que es tomar la conexión de Chern, sumarla con phi y después sumarle el hermítico conjugado. Esa conexión la vamos a llamar la conexión de Hitchin-Simpson y su curvatura pues sería la conexión al cuadrado. Vamos a seguir la notación física, entonces vamos a notar la curvatura como F y no como R. Y esa curvatura de Hitchin-Simpson entonces se podrá escribir como 9 términos y uno va reorganizando los términos porque uno tiene más cosas aquí en juego. Por ejemplo, uno sabe que phi es holomorfo. Entonces, al final de cuentas, uno termina con una expresión de este tipo, donde aquí está la curvatura de Chern. Este es un término de tipo 2,0, este es un término de tipo 0,2 y este vuelve a ser un término de tipo 1,1. Entonces, visto que en la geometría la clásica, la curvatura de Chern es de tipo 1,1, entonces uno puede separar, digamos, la parte 1,1 de la curvatura en esta expresión. Y en muchos de los cálculos aparecen esencias esta parte de la curvatura, no aparecen tanto 2,0 y 0,2. Pero bueno, digamos, la curvatura completa sería esta y la parte 1,1 sería solamente esta parte. Bien, entonces la curvatura media uno la puede definir como el endomorfismo, sería una 0,0 forma con coeficientes de los endomorfismos, dada implícitamente por esta fórmula, ¿cierto? Es el endomorfismo que hace que esto funcione. Y uno puede definir también la curvatura media como una forma hermitiana, simplemente evaluando la métrica de esta manera. Entonces, uno puede considerar curvatura media como guste, ¿no? Como endomorfismo o como forma hermitiana. Si H es una métrica hermitiana, si H es una métrica de Hermite-Yang-Mills o Hermite-Einstein, es una métrica tal que la curvatura media es proporcional a la identidad, si lo pensamos como un endomorfismo, o equivalentemente si la curvatura media vista como forma hermitiana es proporcional a la métrica. Y de la teoría uno de hecho muestra que esa C no puede ser cualquier constante, sino que esa C está fija por invariantes de las y de la variedad, y en efecto, en particular, C tiene que ser esta cantidad, donde esto es, el grado es básicamente la integral de la primera clase de Chern en la forma de Keller. N es la dimensión de la variedad, R es el rango de las y B es el volumen de X, es el volumen de la variedad. Entonces, la existencia o no de estas métricas es un problema complicado en geometría y de hecho está ligado a la condición de estabilidad de Mumford en geometría algebraica. Bien, entonces digamos que como nos vamos a mantener del lado de la geometría diferencial, no voy a hablar mucho sobre estabilidad. Y la idea es que la terminología de Hermite-Yang-Mills fue introducida por Uhlenbeck y Yau. La noción original venía en la teoría de Kobayashi de haces holomorfos y se fue llamada como Hermite-Einstein. Se llamaba la ecuación de Hermite-Einstein y estaba planteada para la curvatura media de Chern. Y la idea de esta nomenclatura era que esto es una generalización de la condición de Keller-Einstein, y en efecto si uno toma E como el tangente y toma la métrica en el AS tautológicamente como la métrica de la variedad, y como X es una variedad Keller, entonces tú tienes ciertas propiedades de simetría de estos tensores y uno puede demostrar que la curvatura media es en Ricci, y por lo tanto esta ecuación que estaba arriba, en el caso análogo de la geometría compleja, queda convertida en Ricci proporcional a la métrica, que es la ecuación de Keller-Einstein. Entonces, digamos, eso explica un poco la terminología de Kobayashi. Y como lo mencionaba antes, la existencia de estas métricas está relacionada a una propiedad de estabilidad, y eso, de hecho, ya fue estudiado desde los años 80, conocido como la correspondencia de Hitchin-Kobayashi, o el teorema de Uhlenbeck-Yau-Simpson. Esta nomenclatura Uhlenbeck-Yau-Simpson es principalmente usada en la literatura en física matemática. Y en general uno tiene funcionales en el espacio de métricas de las, de tal manera que las métricas de Hermite-Yang-Mills son puntos críticos de esos funcionales, y hay al menos 3 funcionales importantes. Uno es el funcional de Donaldson, otro es un funcional de Yang-Mills, y otro es un funcional que Kobayashi introduce, que en el caso de geometría compleja está íntimamente relacionado al funcional de Yang-Mills, pero en el caso de Higgs se separa un poco. Entonces digamos que en el caso de haces de Higgs conviene pensar en estos 3 funcionales. Bien, entonces, digamos, aquí viene la parte central de la charla. Uno puede, digamos, en términos generales, uno puede hacer 2 cosas. Uno puede fijar la estructura holomorfa de las y mover la estructura hermitiana, es decir, mover la métrica, o uno puede hacer lo opuesto. Es decir, uno puede fijar la métrica y mover la estructura hermitiana, la estructura holomorfa. Y uno puede hacer eso, por ejemplo, moviendo la conexión.
En el caso de los trabajos de Barth, Barth presenta las ecuaciones de esta última manera, es decir, él está moviendo la conexión, que uno puede ver naturalmente esto como moviendo la estructura holomorfa, y está de alguna manera fijando la métrica. Entonces, digamos que en el caso de Barth, la conexión es una variable, y uno entiende la operación que tiene Barth como estrella, simplemente como fijando una métrica, fijando un as, y considerando un marco unitario. En ese caso la métrica sería la delta de Kronecker, y por lo tanto esta operación arriba no es más que la operación de adjunción en física, ¿no? Tomar traspuesta conjugada. Entonces uno puede reinterpretar las ecuaciones como Barth se está escribiendo de esta manera, pero aquí el punto es qué tal si uno lo piensa de la otra manera, es decir, aquí hay dos posibilidades para ver estas ecuaciones, y qué tal si uno quiere fijar la estructura holomorfa y mover la métrica. Entonces eso sería una aproximación a las ecuaciones de Oskar-Hitchin desde el punto de vista de Kobayashi, ¿no? Entonces, si hacemos eso, entonces estas ecuaciones naturalmente aparecen planteadas para un haz vectorial holomorfo. Uno tiene entonces una sección, phi, y las ecuaciones, entonces ahora ya no se va a mover la conexión, sino que se mueve la métrica. Entonces tenemos cuatro ecuaciones de esta manera, un vínculo con curvatura, una ecuación de este tipo, un paralelismo de phi, y estas dos, ¿no? Y entonces, si ahora uno toma un haz de Higgs, noten que la tercera ecuación, si uno toma un haz de Higgs, entonces la tercera ecuación queda automáticamente satisfecha, formalmente satisfecha, porque un haz de Higgs satisface esta ecuación por definición. Y algo importante de mencionar es que aquí a priori yo no estoy diciendo quién es DH. DH es simplemente una conexión, no sé cuál sea. Pero si ahora uno piensa que DH no es cualquier conexión, sino que es exactamente la conexión de Chern, entonces la curvatura es de tipo 1,1 y por lo tanto la parte 2,0 de esa curvatura va a ser 0. Entonces, si uno piensa las ecuaciones arriba como cuatro ecuaciones que hay que resolver, entonces uno puede resolver dos de ellas de manera formal diciendo, yo tomo la conexión de Chern y yo tomo phi que sea un campo de Higgs de alguna haz de Higgs. Ya me preocupo entonces nada más por resolver dos de las ecuaciones. Entonces queda reducida a dos ecuaciones. Entonces, eso es precisamente el comentario que estoy haciendo acá. Entonces las ecuaciones quedan reducidas a estas dos ecuaciones, una ecuación de paralelismo y un vínculo entre la curvatura y este campo de Higgs y su hermético conjugado. Si uno escribe, digamos, estas cosas en componentes, son de la teoría que les mencioné antes, uno puede escribir esto de esta manera, digamos, no va a extender mucho ahora por cuestiones de tiempo. Y la idea entonces es que esas ecuaciones restantes de Oskar-Hitchin tienen una forma sospechosamente idéntica a las ecuaciones de Seiberg-Witten, solo que en este caso la apariencia es solo formal, porque los objetos son de distinto tipo. Pero digamos, siguiendo esa analogía, el funcional natural asociado a esas ecuaciones tiene que ser entonces la suma de estas normas, la norma de la primera parte que es de tipo 1,1 y esta norma de esta que está acá, que también esta sería entonces ya mezclada, ¿no? De parte de tipo 2,0 y 0,2. Y uno puede entonces escribir este es de tipo 2,0 porque phi es holomorfo, entonces la parte antiholomorfa se va, entonces este es de tipo 2,0. Entonces esta es la norma en el caso 2,0, esta es la norma en el caso 1,1. Esta norma se puede escribir de esta manera. Y este es un funcional en el espacio de métricas. Y evidentemente de la forma como uno está escribiendo, uno sabe que si existe una métrica que satisface las ecuaciones de Oskar-Hitchin, pues esta es necesariamente un mínimo de H, porque H no es claramente definido no negativo. Ciertamente si uno usa la teoría que que habíamos introducido antes, pues esta norma la puede escribir uno de esta manera, y uno si quiere puede escribir todo en componentes, y al final uno puede escribir el funcional este H en términos de una lagrangiana, donde la lagrangiana, si quieres, pudiese escribir explícitamente de esta manera. Digamos, ese tipo también de escritura es importante porque en física dice mucho más escribir las cosas en índices que escribirlas de manera geométrica. Aquí claramente queda descrita que es una teoría en la cual hay interacciones entre este campo de Higgs y entre el campo de Higgs y la conexión. Bien, entonces yo creo que por ahora podemos terminar ahí. Muchas gracias.